Entonces nos habíamos quedado, estábamos planteando, creo, el problema este de que ¿sí nos quedamos aquí, ¿verdad? ¿En este? ¿O no? Sí, nos quedamos ahí. Sí, o sea que tenemos un cuate que va en un tren, en un vagón de un tren, se va moviendo. Y entonces lo que este cuate ve es que hay una partícula que está suspendida a través de un hilo, pero esa partícula, adelante, permítanme tantito. Ya, perdón. Él ve una plomada y ve que está un ángulo movida, ¿no? Es lo que está viendo. Y vamos a analizar el movimiento desde dos perspectivas. Alguien que está parado aquí adentro y alguien que está aquí afuera. ¿Sale? Entonces a este le vamos a llamar el observador no inercial, ¿sí? Porque está el vagón se mueve con una aceleración a cero, y a este le vamos a llamar el observador inercial, que es el que está parado en un sistema de referencia que simplemente no se mueve, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo cómo vemos esto. El observador inercial, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ver? Pues, como ya sabemos, la suma de las fuerzas que actúa sobre la partícula va a tener como resultado una masa, que es la masa de la partícula, por la aceleración de esa partícula. Pónganse ustedes aquí abajo y vean qué aceleración ve este observador que tiene esta partícula. A ver, contéstenme. Hola. ¿Están ahí? Sí, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, por favor. Repetimos la pregunta. Sí. Este se está moviendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos vamos a parar aquí, abajo del tren este. Obviamente es un tren que está con una pared de vidrio que podemos ver, el que está parado fuera del tren puede ver directamente aquí. Y entonces, la pregunta que yo les hacía, desde este punto de vista, ¿qué está viendo? ¿Con qué aceleración está viendo este observador a esta pelotita? Con la aceleración del tren, ¿no? Con la aceleración del tren, ¿sí? Eso queda clarísimo, ¿verdad? Entonces, la suma de fuerzas que va a tener tiene que ser la aceleración del tren. Sean más específicos, la aceleración del tren tiene componente X, ¿sí? Vean bien los ejes coordenados que nos marca aquí el libro. La aceleración del tren tiene componente X, más no tiene componente Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este cuate lo que ve es que esta cosa se mueve en esta dirección, así como lo está viendo aquí, ¿sí? El observador inercial ve este movimiento. Ahora,
cuáles son las fuerzas que actúan de acuerdo al observador inercial. Hay una tensión, hay algo que lo está jalando aquí, porque él alcanza a ver que hay un cordón, ¿sí? Que jala acá, y aparte sabe que vive en el planeta Tierra y entonces lo jala hacia acá. Entonces, el observador inercial ve dos fuerzas que actúan sobre este objeto, que es la tensión y la gravedad. Y además ve que este objeto se está moviendo con una aceleración AC. Entonces, descomponemos el sistema en la dirección X y en la dirección Y. En la dirección X, ¿qué tenemos? La fuerza, ¿sí? La fuerza que actúa sobre la dirección X tiene que ser la componente de la tensión del hilo que sujeta a la masa, la componente en X, ¿vale? ¿Hay alguna otra fuerza en X que esté actuando sobre, acuérdense, vean esta ecuación, aquí tengo una suma sobre fuerzas. Entonces, tengo una fuerza que es la del cordón que está aquí, ¿sí? ¿Existe otra fuerza en la dirección X de acuerdo a este observador para esta pelotita? Pues el coseno de la tensión, ¿no? No. La fuerza en la dirección X. Estoy únicamente preguntando en la dirección X. ¿Existe otra fuerza? Para ese observador no existe otra. No, ¿verdad? Nada más está esto, ¿sí? En la dirección X, este observador únicamente ve esta fuerza que lo está jalando. No hay otra más, ¿sí? Entonces, esa fuerza, pues efectivamente aquí tenemos el ángulo que está haciendo y efectivamente es la magnitud de la tensión multiplicada por el seno del ángulo. Eso me da, acuérdense, el seno me da el cateto opuesto y entonces tengo eso. Esa fuerza, ya no hay más, ¿no? O sea, aquí tengo la suma de las fuerzas. Esto lo puedo dividir en dos partes, en la parte X y en la parte Y. Entonces, no hay otra fuerza más que sienta en la dirección X esta partícula. Entonces, es T seno de teta. Y esa suma de fuerzas, como lo dije aquí, como lo estoy diciendo aquí, tiene que igualar la masa por la aceleración. Ya discutimos que la aceleración en X está dada por A0, ¿sí? Entonces voy a ponerlo únicamente en términos de la magnitud. Entonces la suma, vean aquí, la suma de las fuerzas en X me tiene que dar la masa por la aceleración, que en el caso de X es la masa por A0. ¿Dudas hasta aquí, por favor? No, todo bien. Vean cómo estoy desglosando. Es que esto es importante para que ustedes planteen bien los problemas. Ahora vámonos con la dirección Y, ¿sí? En la dirección Y, ¿qué fuerzas actúan sobre la masa? Ya lo tengo escrito aquí, pero díganmelo ustedes, de todos modos. Convénzanse, háblenlo. ¿Qué fuerzas actúan sobre esta masa en la dirección Y? El peso y la El peso y la tensión, que la tensión está dada por T coseno de teta. Ahora, ¿por qué? Se las cambio. ¿Por qué lo igualo a 0? porque la aceleración del tren no va en sentido de Y. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué ibas a decir, María? Porque está en equilibrio. Exacto, ¿no? ¿Se mueve en Y? No. No se mueve. Aquí está fijo. Este observador ve que esta pelotita nunca se acelera hacia acá, nunca se acelera hacia acá. Siempre va en línea recta. ¿Sí? Por lo tanto, concluye que la aceleración en Y es igual a 0. Entonces, la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Acá en el caso Y debe de ser igual a 0. ¿Dudas hasta aquí?
Entonces, bueno, aquí tenemos la existencia de una fuerza horizontal, ¿no? Que tenemos ahora acá. Entonces ya acabé el problema, ¿no? Ya está bien fácil. Simplemente, si quiero conocer fíjense, la pregunta es muy bonita en este problema. La pregunta en este problema, debí de haberlo escrito, pero bueno. Si ustedes están, si tenemos esta situación y veo un ángulo teta, la pregunta es, ¿a qué aceleración está moviéndose el vagón? ¿Sí? Y pues eso ya lo podemos despejar de aquí porque podemos usar estas dos ecuaciones, dividimos esta ecuación entre esta ecuación y bueno, pasamos este para acá. Vean, el signo es importante. Pasamos este para acá y entonces tengo que el seno de teta entre el coseno de teta es la tangente de teta, ¿sí? Y nada más estoy dividiendo este entre este, ¿no? Y de esta manera ya tengo la aceleración, ¿sí? En términos del ángulo. ¿Ok? Entonces, vean, vamos a analizarlo como siempre, nuestros casos límite. ¿Qué pasa cuando el ángulo teta es igual a 0? ¿Sí? ¿Qué me dice esta ecuación? Si el ángulo teta es igual a 0, ¿cuánto vale la tangente de 0? 0. 0. Entonces, ¿qué significa que teta sea igual a 0? Que la plomada esta está apuntando directamente hacia abajo. Entonces, ¿qué me está diciendo cuando yo mido que el ángulo teta es 0? ¿Qué me está diciendo del problema? Que el vagón está quieto. Que el vagón está quieto, o sea, está parado, ¿no? Está detenido. O que está moviéndose a una velocidad constante. Exacto. Bien, bien, Saúl. Ya me iba a enojar, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque lo que te está diciendo es que el ángulo, al hacerse este 0, lo que te está diciendo es que la aceleración del vagón es 0. La aceleración. Fíjense bien, ¿eh? Entonces, ¿cómo obtenemos aceleración 0? Pues tenemos de dos sopas. Dejen prendo la cámara. ¿Ya me ven ahí? Sí. Sí. Tenemos de dos sopas, ¿no? O se está moviendo a velocidad constante o está parado. Está bonito, ¿no? Porque uno pensaría que si se está moviendo, si uno le pregunta, uno porque estudia física, ¿no? Pero si uno le pregunta a la gente común, o sea, que dice, si se mueve el vagón, pensarían que se mueve un poquito la plomada, ¿no? Pero no, o sea, no es solo que se mueva, sino que se esté acelerando, es decir, que esté cambiando su velocidad. ¿Sí? Es un concepto más allá, ¿no? Entonces, vean, podemos tener la misma situación, pero este cuate moviéndose a velocidad constante y vamos a ver que la plomada está así, vertical, bonito. Y ahora, ¿qué pasaría? Otro caso límite, ¿no? Si yo veo, o más bien, ¿cuándo voy a ver yo que este ángulo teta sea de pi medios? Es decir, que esta plomada esté por acá, ¿sí? Y eso es lo que me dice, pues, quiere decir que pi medios, tangente de pi medios, sabemos que es seno entre coseno, coseno de pi medios es 0, por lo tanto la tangente tiende a infinito. Entonces, la aceleración, necesitaría yo tener una aceleración infinita para ver que este cuate, que esta pelotita está acá, ¿no? Haciendo un ángulo recto allí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Creo que sí. Vamos a verlo desde el otro punto de vista, desde el observador no inercial que está aquí adentro del vagón, ¿no? Entonces, para este caso, este observador ve que esta pelotita, ¿cuál es
¿cuál es la velocidad o cuál es la aceleración que ve este observador de esta pelotita? ¿Qué ve? ¿Qué ve este observador? Díganme. Que se mueve, pero luego se queda quieta. ¿Se mueve? ¿Alguna vez este observador ve que esta cosa se mueve? Pues, bueno, estoy suponiendo de que va en el reposo y luego acelera. No, no, del reposo, no. Bueno, ok, olvida ese momento, tú ya, realmente siempre ve a así, olvídate el inicio del problema, ¿no? Ok. Vamos a ver aquí. Aquí no ve que la pelotita se mueve, la ve ahí detenida, ¿no? ¿Vale? Sí. Entonces, pues aquí tiene el diagrama de fuerzas, fíjense. Si la ve así, ¿qué es lo que piensa Pues tiene que existir una fuerza que la está jalando. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque no es natural, ¿no? Porque si nada más tenemos la tensión y la fuerza de gravedad, debe de existir una fuerza que esté jalando a la plomada esta de aquí. Entonces, vamos a ver. Pero la ve estática. Por lo tanto, ¿cuánto debe de valer la suma de las fuerzas sobre esta pelotita para este observador? 0. 0, ¿sí? Recuerden, el reposo, un movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento en reposo, implica tener una suma de fuerzas igual a 0. Él no ve que se mueva esta cosa, por lo tanto, la suma de las fuerzas deben de ser igual a 0. Vamos a ver. Entonces, desde el punto de vista del observador no inercial, pues esto tiene que pasar, ¿no? Él no ve una aceleración en la masa, ¿sí? Él ve el péndulo en reposo, ¿ok? Entonces, ya simplemente vamos a descomponer estas fuerzas en X y en Y, ¿sí? Entonces, en X sabemos que tenemos la tensión de la cuerda que esté por el seno de teta y aparte tenemos una fuerza que actúa en dirección contraria al movimiento, bueno, en dirección X negativa, que le vamos a llamar Fx', ¿sí? Es una fuerza que le llamamos en la clase anterior una fuerza ficticia, ¿se acuerdan? Entonces, existe una fuerza ficticia allí que está viendo ese observador. Y él ve que eso tiene que ser igual a 0. ¿Vale? Ahora, descomponemos en la parte Y. También, en la parte Y no hay fuerzas ficticias. No hay nada que esté moviendo así en el eje Y. Y entonces tenemos que la componente Y de la tensión está dada por T coseno de teta y obviamente tenemos la gravedad que no nos la podemos quitar de encima. Y bueno, y adelante. Ahí no le metemos bueno, no sé, la normal. Ahí no se mete. ¿Cuál normal? Pues ya ve que siempre hay como que una fuerza que da equilibrio. O sea, y para que no se vaya volando el... Pues es la tensión. Ah, ok. Pero... O sea, ok. esta pelotita no se cae gracias al hilo que la tiene agarrada. Ah, ok. Estás confundiendo con cuando pones algo en una mesa. Ajá. Ahí sí entra la fuerza normal, ¿verdad? Que no deja que se caiga el objeto. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, bueno, usando estas ecuaciones vemos que nuestra fuerza ficticia, esa que está allí, pues está dada simplemente por mg tangente
de teta, ¿no? Y es justamente, ¿sí? Es justamente la masa por esta aceleración, la aceleración que teníamos antes, ¿no? Entonces, son dos perspectivas, dos maneras de analizar el problema que cuando estamos parados en un sistema de referencia inercial o no inercial. Entonces, pero la física pues está dando prácticamente lo mismo. Los dos observadores ven exactamente lo mismo. ¿Qué es ver lo mismo? Que hay una plomada que está inclinada, que está desviada a un ángulo teta de la línea vertical. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí. Eso no es cierto en relatividad, ¿verdad? Ya llevaron un pequeño approach de relatividad en física del electrón, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, sí, vamos a ver. Sí, ya llevaron eso. Entonces, eso cuando hablamos de relatividad, cuando hablamos de velocidades cercanas a las de la luz, no pasa esto, ¿no? O sea, este cuate ve un ángulo y el de afuera ve otro. ¿Sí? Pero bueno, en mecánica clásica eso no sucede. Para fines prácticos la velocidad es muy pequeña y entonces en aproximación vamos a ver, estos dos observadores van a ver exactamente lo mismo. ¿Sí? Ok, seguimos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, hay dos astronautas, aquí están, en un cohete. Esto está lejos de la Tierra, lejos de de cualquier planeta. Y lo que van a hacer estos dos astronautas es que el astronauta 1 le va a mandar una pelota al astronauta 2, ¿sí? Lo que tenemos es aquí, queremos identificar, bueno, aquí no sé, no hagan mucho caso a esta pregunta porque creo que no tiene mucho sentido, pero bueno, vamos a lanzar la pelota para acá y vamos a analizar todo el movimiento cuando vamos a ver la velocidad con que se debe de lanzar esta pelota para que llegue por acá, ¿no? Que le llegue a este cuate, ¿sí? Entonces, estamos en un cohete, les digo, y tenemos una aceleración. Y esa aceleración vamos a ponerla como una magnitud de la gravedad, ¿no? Ojo, estamos en el cohete, no estamos en la Tierra. Eso debe de quedar claro. Vamos a poner que, si se fijan, hay dos sistemas de referencia, uno primado y uno no primado. El no primado es un sistema de referencia que está fuera del cohete, ¿sí? Allí parado en el espacio, un extraterrestre que anda ahí flotando en el espacio, está viendo al cohete, y el otro sistema de referencia es el de estos cuates que están aquí adentro del cohete, de la nave espacial. Bien, vamos a ponerle, bueno, una distancia final. Vamos a suponer que estos dos cuates están a 10 metros de distancia entre ellos y que la altura de la que está lanzando este cuate la pelota va a ser de 2 metros, ¿no? Son muchachos muy altos. ¿Se entiende el problema? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora vamos a analizar el movimiento desde una persona que está en el sistema de referencia no inercial, que es justamente este. ¿Por qué? Porque esto se está acelerando. Entonces, si estamos parados en ese sistema de referencia no inercial, existe, como hemos visto en estas primeras clases de este tema, existe una fuerza que es, eso lo vimos antier, ¿no? Que es justamente menos la masa por la aceleración del sistema, ¿sí? Entonces, bueno, existe eso,
Y al haber esta aceleración la vamos a considerar constante, ¿sí? Al haber una aceleración constante, pues yo ya sé cuáles las ecuaciones de movimiento de este sistema, porque fíjense, la aceleración va en la dirección Y, pero no hay ninguna aceleración en la dirección X. Entonces, al no haber una aceleración en la dirección X, yo ya me sé cómo es la ecuación de movimiento de mi posición en X. Es simplemente la velocidad, ¿sí?, a la que mando en X, ¿sí?, estamos pensando que este cuate está mandando el proyectil de manera horizontal, y entonces le voy a llamar, le estoy llamando X', no es porque es una derivada, es porque estamos en el sistema de referencia primado. Y entonces, ¿qué tengo? Que pues el movimiento en X va a ser simplemente la velocidad por el tiempo. ¿Qué velocidad? La velocidad que medimos en el sistema primado, ¿sí? En el sistema de referencia no inercial. Entonces, eso queda claro, ¿no? No hay una aceleración en este lado, y por lo tanto debe de haber un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Vale? Ahora, por el otro lado, ¿vale? Por el otro lado tenemos como existe una fuerza en este sistema de referencia, y si suponemos una aceleración constante, pues también ya me sé la ecuación de movimiento. Esto no lo repito porque esto ya lo han visto hasta el cansancio. Aquí vamos a tener que, para una aceleración constante, vamos a tener que la ecuación de movimiento va a estar dada por esta ecuación. Acuérdense, 1/2 de la aceleración por t cuadrada, ¿no? O sea, prácticamente lo que estamos diciendo es esto es similar o muy, muy parecido a estar en la Tierra. En la Tierra siempre tenemos una aceleración constante, ¿sí? Nada más que en la Tierra esa aceleración se debe a la atracción entre las masas, de la atracción gravitacional que nos dictó Sir Isaac Newton, ¿no? Aquí no. Aquí esta se debe al movimiento del cohete. ¿Sí? ¿Sí lo ven? No viene no viene por la gravedad, viene por la aceleración del cohete. Pero el caso es el mismo, las ecuaciones son las mismas. Entonces, visto desde este punto, o sea, lo que están viendo estos observadores es una aceleración constante que siente la partícula, la pelota que están aventando. ¿Dudas hasta aquí? Ok, continuamos entonces. Ahora, bueno, ya de aquí, de estas dos ecuaciones, pues yo puedo analizar, puedo quitarme el tiempo de encima, ¿sí? Simplemente, bueno, de aquí puedo despejar el tiempo y sustituirlo en esta ecuación, lo cual me va a llevar a una ecuación que tiene que ver la coordenada y en función de este debería de ser primado, ¿no? Perdón, aquí voy a poner esto. ¿Vamos? Entonces, vean, ya tengo una relación ya tengo y en función de x, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer el caso muy especial, que es el que nos están pintando aquí. Yo decía que la cachara, pero por eso les decía que no me hicieran mucho caso en la pregunta que estaba yo haciendo aquí. Pero vamos a suponer que cuando llega la pelota al observador, al astronauta número 2, pues llega justamente ahí a sus pies, ¿no? Que es lo que me está diciendo el dibujito. Entonces, si yo supongo eso, quiere decir que la altura en la posición final, le estoy llamando aquí, va a ser igual a 0. ¿Sí? O sea,
parto de esta altura, si supongo que aquí es 0, la altura es 0, entonces parto de esta altura y aquí debe de hacerse 0. ¿Sí? Entonces, si hago eso, pues ya tengo de esta ecuación, obtengo esta ecuación, ¿no? Simplemente esto es 0, entonces esto es igual a esto, ¿va? Y de aquí, eso está padre porque de aquí ya puedo despejar. Aquí está mal. Aquí debería de haber un punto. ¿Sí? De aquí ya puedo despejar la velocidad, ¿sí? La velocidad a la que tengo que mandar esta pelotita de aquí para que llegue justamente a donde está mi astronauta. Ya, que no se pase y que no llegue antes, ¿no? Esta es la velocidad, lo que acabamos de calcular es la velocidad a la que tengo que aventar la pelotita para que llegue justamente aquí, exactamente aquí, donde está mi segundo astronauta. Entonces, pues ya está aquí y bueno, esto está en términos de la posición final. Obviamente, vamos a hacer rápido un análisis, ya los tengo cansados, ¿no? Con los análisis, el análisis de casos límite, ¿no? Pero bueno, ni modo. Obviamente, si quiero que lleguen, si los astronautas están muy separados, pues tengo que aventarlo con más velocidad. Si la aceleración, vean, si la aceleración de la nave es muy alta, ¿sí? Entonces eso va a implicar que la nave, eso va a hacer que la pelota caiga antes, ¿no? Es lo que me está diciendo. Entonces la velocidad debe de ser mayor para que pueda llegar hasta acá, ¿vale? ¿Qué más nos dice esta ecuación? La altura inicial, esta Y0' es la altura inicial que está aquí. Si la altura inicial es muy chiquita, esto debe de ser muy grande. Y es lógico, ¿no? Si lo aviento desde aquí, desde la rodilla para acá, tengo que aventarla fuerte porque si no, se va a caer aquí. Pero si la aviento desde más acá, pues ya no necesito imprimirle tanta velocidad porque tarde o temprano va a caer por acá. ¿Sí lo ven? Entonces, esto es correcto, ¿no? Creo que queda claro que esto es bastante correcto. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, creo que no. Bueno, seguimos entonces. Pues ya, vamos a sustituir nada más para tener idea de las magnitudes que podemos usar. Si quiero que llegue, si los dos astronautas están a 10 metros de distancia, entonces yo tendría que aventar la pelota con una velocidad de 15.6 por metros sobre segundo. Acuérdense que estamos tomando la aceleración con la que se está moviendo el cohete como la de la gravedad, por eso estoy metiendo 9.8 metros por segundo acá. Y aquí estamos diciendo que la distancia, esto no lo puse acá, no, sí lo puse aquí, la altura a la que estoy aventando la pelota es de 2 metros, entonces, pues, ya quedó, ¿no? Esta es la velocidad a la que tengo que lanzar la pelota para que llegue justamente a donde está parado el segundo astronauta. Ahora vamos a verlo desde el sistema de referencia inercial, es decir, el extraterrestre que anda flotando acá en el espacio, ¿no? El ve que se mueve la nave con una aceleración a0, ¿sí? Entonces, vamos a verlo. Y aquí tengo, ok. Aquí vemos dos movimientos, ¿sí? El observador que está afuera del cohete ve dos cosas que se mueven. La pelota y el piso donde están parados los astronautas, ¿vale? Entonces, la pelota la ve cuando, vean, cuando el
astronauta 1 suelta la pelota, ¿qué fuerza, de acuerdo al observador que está aquí afuera, qué fuerza actúa sobre esa pelota? Solo la de la velocidad, ¿no? En dirección hacia donde la lanza. La de la velocidad, es que ya la solté. Bueno, entonces ninguna. Ninguna. No actúa ninguna fuerza, de acuerdo a este cuate que está aquí afuera, ninguna fuerza está actuando sobre la pelota. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver. Por otro lado, el piso lo ve como no hay fuerza que actúa sobre la pelota, entonces el movimiento de la pelota, le puse una B de ball, ¿sí? El movimiento de la pelota en la dirección Y debe de ser un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Está padre, ¿no? Porque los que estaban adentro, los astronautas que estaban adentro, no veían eso, veían que el movimiento era un movimiento parabólico, ¿no? El movimiento en Y estaba dado como una partícula acelerada, ¿sí o no? Pero el movimiento, ahora visto desde el extraterrestre que está fuera de la nave, él ve un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Está bonito, ¿no? A ver, vamos a ver en qué termina la historia, ¿no? Para que empiecen ahí a aprender. Entonces, lo que sí, al que ve el observador, el observador inercial, al que ve moviéndose de manera no rectilínea uniforme, es al piso. ¿Por qué? Porque existe una aceleración. ¿Sí? Entonces, vean, son puntos finos, cómo ve el otro observador las cosas, ¿no? Aquí la ve con un movimiento rectilíneo uniforme, aquí lo ve con un movimiento acelerado. De hecho, es un movimiento uniformemente acelerado, como hemos analizado, ¿no? O sea, aquí hay una grafiquita de cómo lo ve las cosas. Vean, el movimiento de la pelota es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y el otro es un movimiento uniformemente acelerado. Ahí está la parábola, ¿sí? Vean, tarde o temprano, esto está muy chido, porque tarde o temprano, estas dos ecuaciones, estas dos gráficas, aquí estoy graficando esta y estoy graficando esta, tarde o temprano se van a encontrar, ¿no? Tarde o temprano la pelota va a encontrar al piso, ¿sí? Gracias a que la pendiente del piso va creciendo, entonces la alcanza. Esta nunca cambia, pero la alcanza. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno. Entonces, ¿dónde se van a encontrar? Pues cuando YB sea igual a YF. YF le puse de floor, de piso, porque no sé, porque así se me ocurrió en el momento. Muy bien, entonces este va a ser el punto de encuentro, va a ser cuando este sea igual a este de acá, ¿no? Entonces se van a encontrar aquí, ¿sí? Cuando está, porque vean aquí la diferencia. Esta distancia, la posición de la pelota va aumentando. El observador no inercial veía que la posición de la pelota se iba disminuyendo hasta llegar a 0, pero el observador inercial ve que la pelota sigue subiendo, ¿sí? Y el otro, pues más, ¿no? Entonces, este sería el punto de encuentro entre las dos, entre el piso y entre la pelota, ¿sí? Y aquí, pues ya podemos hacer talachita, este se va con este se va, entonces tenemos que
Y0 es igual aquí. Y bueno, ya de aquí podemos despejar el tiempo. Le estoy poniendo TF, no, aquí, perdón por todo el relajo que armé, pero TF le estoy llamando tiempo final, ¿no? Entonces, le voy a llamar tiempo final, que es el punto de encuentro, ¿sí? Donde cayó la pelota allí en el piso. Aquí está. Entonces, aquí, bueno, yo sé que la posición, como el movimiento en X, ¿sí? Vean cómo aquí ya no tengo las coordenadas primadas, ¿eh? Ya tengo las coordenadas no primadas porque estoy en el sistema de referencia inercial. El movimiento en X sabemos que es un movimiento rectilíneo uniforme, eso no pasa nada. Y entonces la X final va a estar dada por la velocidad a la que yo lance la pelota multiplicada por el tiempo final, ¿no? Que es este de aquí, ¿vale? Bien, entonces, pero el tiempo final lo puedo despejar de esta ecuación y entonces tengo que la posición final está dada por esto y de aquí ya puedo despejar la velocidad, ¿sí? Inicial, ¿sí? Con la que tengo que lanzar el proyectil y está dada por esta ecuación, ¿no? Despejando de aquí, simplemente tengo esto. Pero vean, pues sea justamente lo que yo tenía por acá, ¿no? ¿Ya vieron? Cumple exactamente lo mismo. Entonces, no pasa nada. Ambos observadores van a calcular la misma velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque Y0' es igual a Y0. ¿Esto están de acuerdo con eso? Y X0 y XF' es igual a XF. O sea, XF es la distancia entre los dos astronautas. Eso no cambia, ¿sí? Y Y0 es la altura de la que la está lanzando. Y entonces Y0 es igual a Y0'. Por lo tanto, los dos observadores calculan exactamente la misma velocidad. ¿Dudas hasta allí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Quiero creer que sí. Bueno, por ahí me estaba preguntando, creo al que alcancé a ver, pero no he visto bien. Alguien me estaba preguntando, creo que hay un error en la tarea o no sé qué. De esos detalles de la tarea, porfa, escríbanle un mensaje a Efraín. Ahí está en el grupo Efraín Ruiz, creo. Efraín Ruiz. Escríbanle un mensaje, por favor, y digan y aclaren las cosas con él si me hacen favor. El que me estaba escribiendo. No he leído todavía los mensajes, es que estaba dando clase, entonces lo alcanzaba a ver aquí en el Teams que aparecían cosas y creo que tiene que ver con la tarea. Entonces, por favor, con Efraín, no sé si ande por aquí la persona que me escribió. Sí, yo, profe, le escribí del problema 6. Sí, porfa, escríbale un mensajito a Efraín, ¿no? Va. Gracias. Entonces, vamos a continuar. Entonces, bueno, ya estamos analizando ahí sistemas de referencia inicial. Ahora vamos a entrarle a otra parte muy bonita. Vamos a cambiar ya de tema. Vamos a poner ahora sistemas sistemas de referencia que ahorita los sistemas de referencia que hemos estado viendo pues, son muy sencillos, ¿no? Simplemente uno se mueve con respecto a otro en una línea recta. Ahora no. Ahora vamos a suponer que el sistema rota. Es decir, por ejemplo, es que a ustedes ya no les tocó la época de los no, pero ya regresó, ¿no? La época de los tocadiscos. Sí los conocen, ¿no? De los discos de acetato. Sí. Sí. Sí, sí. Sí. A mí de niño sí me tocó cuando todavía no existían los compact disc, que ya ni existen ahora, pero bueno, me encantaba ver cómo giraba el disco, ¿no? Allí y estarle poniendo la aguja y todo eso. Bueno, vamos a tener estos dos sistemas. Un sistema de referencia va a ser el que está afuera del disco y podemos poner a una hormiga a que se ponga ahí a caminar en el disco y entonces esos son los dos sistemas de referencia que vamos a hacer, es decir, sistemas de referencia que rotan. Y esto nos va a traer detallitos muy, muy bonitos.
Bien, entonces vamos a compartir la pantalla. Perfecto. Entonces, el sistema de referencia fijo lo voy a poner con los ejes no primados, que es X, Y y Z, ¿sí? Y obviamente esos ejes pues tienen sus vectores unitarios I, J y K, ¿no? Ahora, otro sistema de referencia va a estar dado por X', Y' y Z', ¿sí? Con sus respectivos vectores unitarios I', J' y K'. Y vamos a decir que ese sistema de referencia va a rotar alrededor. Aquí es muy importante definir el eje de rotación. Entonces, el eje de rotación lo vamos a definir un vector, el que sea. Un vector, el que sea, allí, como aquí que estamos poniendo este vector n, es un vector unitario n. Y el sistema de referencia va a rotar con una cierta frecuencia angular. Entonces, la frecuencia angular es un vector que lo podemos poner en términos de el vector este de aquí, ¿no? Entonces, ahí hay que seguir la regla de la mano derecha, ¿sí? Si el vector apunta hacia acá, el sistema de referencia está rotando en dirección opuesta a las manecillas del reloj, regla de la mano derecha. Si apunta hacia acá, pues está rotando así, ¿no? Entonces, creo que eso debe de quedar un poco claro, si no, pues pueden preguntar. Entonces, queda claro cómo tenemos nuestros sistemas. Un sistema rota con frecuencia angular omega, ¿sí? Alrededor de un cierto eje, arbitrario completamente. Y el otro sistema de referencia se queda fijo. ¿Dudas hasta allí? Entonces, bien. Vamos a describir un punto. Vamos a poner, para este análisis, vamos a pedir que ambos sistemas de referencia tengan el mismo origen. Esto va a ser importante para el desarrollo de todos los cálculos que vamos a hacer a partir de aquí. Entonces, vamos a poner que este tenga el mismo origen, ¿no? Estos dos sistemas de referencia tengan el mismo origen. Si tienen el mismo origen, el vector de posición de una partícula, aquí voy a poner una partícula en un cierto punto en el espacio, el vector de posición en ambos sistemas de referencia es el mismo. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo es, la flechita es la misma siempre, ¿no? Lo que cambia son las entradas en cada vector, pero la flechita es la misma. ¿Sí? ¿Sí me explicó eso? Entonces, si esto pasa, tengo que el vector de posición, lo puedo poner así, ¿sí? Para el sistema de referencia no primado, que es el sistema de referencia que no se mueve, el sistema de referencia fijo, y el otro vector, el primado, pues lo voy a poner en términos de sus respectivos vectores unitarios primados, y obviamente las componentes van a cambiar, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, esto va a ser importante y lo vamos a usar más al ratito. Entonces, ya definido eso, pues vamos a empezar a analizar nuestro movimiento de este vector. ¿Qué es lo que quiero? Quiero analizar cómo se mueve. ¿Cómo analizo cómo se mueve? Pues derivo con respecto al tiempo, es decir, analizo su velocidad de este punto que está en este sistema. ¿Vale? Entonces, vamos a derivar. Si derivamos con respecto al tiempo, vean, ¿qué voy a tener? Para este vector voy a tener, pues, lo que ya sé, ¿no? La derivada es simplemente la derivada de cada posición con respecto al tiempo, de cada componente, ¿sí? X, Y, Z, con respecto al tiempo. Y estos ejes, estos vectores unitarios, no se mueven, no cambian conforme pasa el tiempo.
Entonces, si yo derivo este con respecto al tiempo, me tiene que quedar algo así. Ahora, voy a derivar este con respecto a tiempo, pero aquí vamos a tener una bronca. ¿Por qué? Porque los vectores unitarios, estos primados, sí cambian con respecto al tiempo. Entonces, voy a dividir en dos partes. Primero, si se fijan, estoy poniendo la derivada con respecto al tiempo de las entradas, de las coordenadas, ¿sí? X', Y', Z'. Y también debe de estar la derivada, o sea, es la derivada de un producto, ¿no? Si se dan cuenta. También está la derivada, pero de los vectores unitarios con respecto al tiempo. ¿Dudas hasta aquí? Creo que está bastante claro, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, si hago eso, ¿qué es lo que voy a tener? Pues voy a tener que esta, si se fijan, si se dan cuenta, esta es la velocidad, ¿sí? Esta es la velocidad de la partícula analizada desde el sistema coordenado fijo, ¿sí? Entonces le pongo aquí una V. Esta es una V, aunque no me lo puedo creer. Entonces es una V vector. De este lado puedo identificar una velocidad, ¿sí? En el sistema primado, ¿verdad? Es igual que este, se parece mucho a este, por lo tanto le voy a llamar la velocidad en el sistema primado. Pero aparecen otros términos aquí que nos van a meter un poquito de ruido y van a tener efectos importantes. ¿Sale? Entonces, hasta aquí le voy a dejar, porque tengo que darles un aviso ahorita. Entonces, hasta aquí le voy a dejar y voy a seguir analizando. ¿A dónde nos van a llevar estos términos? ¿Qué va a aparecer aquí por el hecho de estar montados en un sistema que está girando? ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? El R' entonces sería, en el ejemplo de la hormiga y el disco, ¿sería simplemente el disco o sería el de la hormiga? Ni del disco ni de la hormiga. La hormiga es un observador, ¿sí? Y más bien el vector es el vector que apunta a una partícula, ¿vale? Que se esté moviendo en el espacio. ¿Sí? Una cosa son los observadores y otra cosa es la partícula. La hormiga era un observador. No la muevas a la hormiga. Ah, ok. Está bien. Entonces, cuidado. Una cosa es el observador y otra cosa es la partícula. Los observadores no hacemos nada más estamos ahí viendo, ¿vale? Describimos el movimiento. Llámese, si pones a la hormiga en el centro, ponla en el centro del disco, y entonces la hormiga va a estar haciendo esto, ¿no? Bueno, yo soy la hormiga y tú eres el observador, entonces esto es lo que está pasando. Entonces yo voy por acá, fíjate bien, por acá hay una partícula, esta es la que vamos a describir. Entonces tú estás describiendo por ahí la partícula y yo la estoy describiendo por acá. Eso es lo que está pasando. ¿Sí lo viste? Ah, ok. Sí. ¿Ya? ¿Ya quedó? Sí, ya. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo veo yo y cómo lo ves tú? Ah, ok. Sale Para igual. allá vamos. Gracias. ¿Más dudas? Ok. Aviso importante, lo voy a dejar grabado por los que vayan a ver después. Mañana yo tengo que estar en una conferencia. Les mandé por allí en el Facebook un encuentro con egresados. No sé si lo notaron por allí. Sí, aparece. Entonces yo tengo que presentar a nuestra egresada mañana, y es justamente a las 11 de la mañana, que es nuestra hora de clase, de 11 a 2. Entonces, les
pido por favor que asistan. Por aquí les voy a dejar el link. Ya está ahí puesto, pero de todos modos se los paso nuevamente. Por aquí el link va a ser por Zoom, creo, si no más recuerdo, para que vayan bajando el Zoom. Entonces, por favor, les pediría, para que no perdamos el tiempo, que entren a la conferencia, ¿sí? Voy a ver que entren, o sea, les estoy pidiendo, creo que es importante. Les conviene porque esta chavita que va a hablar, no trabaja en la industria. Entonces, a lo mejor no todos nosotros queremos ir a hacer un doctorado y querernos dedicar a la academia, ¿no? A lo mejor hay otras opciones para un físico y esta es una de ellas que me parece muy interesante, que tarde o temprano, ahorita están en quinto semestre, pero dentro de 2 semestres van a estar ahí todos apurados y nerviosos porque no van a saber qué hacer de su vida. Entonces, esta es una opción que pueden checar para ver qué hace un físico que no sea irse a una maestría, ¿no? ¿Estamos? Entonces, ¿me harían el favor de entrar a las 11 de la mañana a la conferencia esta? Vamos, Sí, vamos. profe. Por favor, Sí, ¿no? sí. Hagan paro. Sale. Sí, Entonces, sí. nos vemos en la conferencia. Por aquí, en el chat, bueno, en el general aquí del grupo, les dejo el link para que puedan entrar. ¿Va? Gracias, No me maestro. fallen. Sale, profe. Ahí vamos Órale. a las Bueno, 11. Está bien, profe. vamos a detener la grabación.